Estás por escuchar el capítulo 1, Crónicas de la supervivencia después del día de la emergencia, la sombra del amanecer. Bienvenidos a Crónicas de la supervivencia, un espacio dedicado a las voces que forjaron un nuevo mundo desde las cenizas del anterior. Soy su anfitrión, y hoy tenemos el honor de conversar con una figura legendaria, cuya valentía y liderazgo fueron pilares fundamentales en los días más oscuros de la humanidad. Me refiero a la comandante Elara Vance. Actualmente, una de las voces más respetadas y experimentadas dentro de la coalición de ciudades libres, cuyo trabajo incansable ha sido crucial en la reconstrucción y defensa de nuestra civilización. Comandante Vances, gracias por acompañarnos y por compartir su invaluable perspectiva. Es un honor estar aquí, aunque los recuerdos que traigo no son fáciles de revivir. Es importante que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio, la desesperación y la inquebrantable voluntad que nos permitió sobrevivir. Y es precisamente esa experiencia la que buscamos iluminar. Hoy nos centraremos en un periodo crítico, la primera noche después del día de la emergencia, un momento que marcó el fin de todo lo conocido y el inicio de una lucha por la existencia misma. Comandante, usted estuvo en el corazón de la evacuación de Veridia, una de las últimas grandes ciudades en caer. Podría llevarnos a esos momentos previos, a la sensación en el aire justo antes de que el mundo cambiara para siempre. El aire. Sí. Recuerdo el aire. Era denso, pesado, cargado de una premonición que nadie quería admitir. Los reportes habían estado llegando durante semanas. Informes fragmentados de actividades sísmicas inusuales, de colapsos subterráneos, de algo que se movía bajo la superficie de la Tierra. Pero la gente vivía en la negación. Veridia era una ciudad vibrante, un nudo comercial y cultural, y la idea de que pudiera ser borrada del mapa era impensable. Éramos invulnerables, nos decíamos, con una arrogancia que ahora parece casi infantil. Pero las señales se intensificaron, ¿verdad? Oh sí, se intensificaron. Los temblores se hicieron más frecuentes, más violentos. Las grietas comenzaron a aparecer en las calles, en los edificios. El gobierno de la coalición había emitido órdenes de evacuación parciales, pero muchos se negaron a irse. Sus hogares, sus negocios, sus vidas estaban allí. La resistencia era palpable. Recuerdo haber visto a familias aferrarse a sus propiedades, con una fe ciega en que todo pasaría, ignorando las crecientes advertencias de los sismólogos y geólogos. La incredulidad era un escudo, hasta que fue demasiado tarde. Y la orden de evacuación total, ¿cuándo llegó? Llegó, no como una orden, sino como un grito desesperado. Las transmisiones de radio comenzaron a llenarse de estática, luego de pánico. Ciudades enteras simplemente desaparecían del mapa de comunicaciones. Las imágenes satelitales que nos llegaban antes de que también se fueran eran de un horror indescriptible. Cráteres gigantes, polvo levantándose como mantos fúnebres, y una oscuridad que no era de la noche. La magnitud de la devastación, la velocidad con la que se extendía, superaba cualquier escenario de entrenamiento. El día de la emergencia. Un nombre que apenas logra capturar la magnitud de la catástrofe. Fue el día en que el mundo rugió, y nosotros éramos insignificantes. En Veridia, el colapso comenzó en el distrito portuario.
Recuerdo el sonido. Un estruendo profundo que no era de trueno ni de bomba, sino de la tierra misma desgarrándose. Las estructuras de acero y concreto se doblaron como juguetes. Las calles se abrieron. La evacuación, que antes era una sugerencia, se convirtió en una estampida por la supervivencia. Una carrera desesperada contra el tiempo y la aniquilación. Usted estaba al mando de una unidad de la coalición, ¿verdad? Sí. Mi unidad fue asignada a asegurar las rutas de salida y a coordinar el flujo de civiles. Era un caos controlado, si es que tal cosa existe. La gente corría, empujaba, gritaba. Padres buscando a sus hijos. Parejas separadas por la marea humana. Tratábamos de mantener el orden, de dirigir a la multitud hacia los vehículos de transporte, los trenes de evacuación. Pero cada minuto que pasaba, el suelo temblaba con más fuerza, y el cielo se oscurecía con el polvo y el humo, como si una mano invisible estuviera borrando la ciudad de la existencia. Debe haber sido una escena de película, pero completamente real. Más real de lo que cualquiera podría imaginar. El olor a metal retorcido, a concreto pulverizado, la visión de los rascacielos, símbolos de nuestra arrogancia, inclinándose y luego desmoronándose lentamente, como castillos de arena. La gente no solo huía de las criaturas, sino de la propia tierra que se alzaba contra nosotros. Nuestro objetivo era sacar a tantos como fuera posible, llegar a los puntos de encuentro designados fuera de la ciudad. El puesto avanzado Éxodo 1 era nuestro destino principal, nuestra única esperanza de un respiro. Un nombre apropiado para lo que se avecinaba. Muy apropiado. La ruta hacia Éxodo 1 estaba a 20 kilómetros al este de Veridia, a través de una región montañosa que pensábamos que nos ofrecería algo de protección natural. Pero incluso ese camino se convirtió en una carrera de obstáculos. Las carreteras se habían agrietado. Los puentes habían cedido. Tuvimos que improvisar. Abrir nuevas vías con explosivos controlados. Desviar el flujo de vehículos por senderos apenas transitables. Cada decisión era un riesgo de vida o muerte. Y la presión de cientos de miles de vidas recaía sobre nuestros hombros. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Podría darnos un ejemplo? Recuerdo un puente, el puente de las Águilas, que cruzaba un profundo cañón. Era una de las principales arterias de evacuación. Cuando llegamos, la estructura central estaba fracturada, colgando precariamente. Había cientos de vehículos atrapados en ambos lados. La opción más segura era dar la vuelta, buscar otra ruta que añadiría horas cruciales a la evacuación, horas que no teníamos. Con el rugido de la ciudad colapsando a nuestras espaldas. ¿Y qué hicieron? No podíamos darnos el lujo de la seguridad perfecta. Teníamos que tomar una decisión. El capitán Kaelen, mi segundo al mando en ese momento, propuso un plan arriesgado. Usar los vehículos militares más pesados, los que tenían la mayor tracción y blindaje, para intentar estabilizar una parte del puente con cables de acero. Y luego hacer pasar a los civiles uno por uno, a pie. Era una locura, pero era la única oportunidad. La única forma de darles una pequeña esperanza. Un riesgo tremendo. Lo fue mientras los ingenieros militares trabajaban frenéticamente para asegurar los cables. El suelo seguía temblando. Podíamos escuchar los gritos de la gente atrapada en la ciudad.
el eco de las explosiones lejanas. El tiempo se agotaba. Decenas de mis soldados formaron un cordón humano, guiando a la gente, calmando el pánico, empujando a los que se resistían a moverse. Vimos a gente desmayarse de miedo, a otros caer en el abismo del cañón cuando el puente crujía bajo sus pies. Sus rostros grabados en mi memoria. El terror puro. ¿Cuántos lograron cruzar? No lo sé con exactitud. Cientos, quizás miles. Pero no fueron todos. Cuando el puente finalmente cedió por completo, llevándose consigo a los últimos rezagados y a algunos de nuestros hombres que intentaban salvarlos, la imagen quedó grabada en mi mente. La desesperación en sus ojos, el sonido de sus gritos ahogados por el estruendo del metal. Esa noche, aprendimos que no podíamos salvar a todos. Solo podíamos luchar por los que aún respiraban y por aquellos que aún tenían una oportunidad. Esos momentos de sacrificio, de decisiones imposibles, deben haber forjado la voluntad de muchos. Forjó a todos los que lo presenciaron. No había lugar para la indecisión. La supervivencia se convirtió en el único motor. A medida que nos alejábamos de Veridia, la ciudad se convertía en una silueta en llamas, engullida por una nube de polvo rojizo. Era como ver el fin del mundo a través del espejo retrovisor. La gente en los transportes estaba en silencio, exhausta, en estado de shock. Muchos habían perdido a sus seres queridos, sus hogares, toda su vida en cuestión de horas. El aire vibraba con la energía residual de la catástrofe, y el olor a azufre y metal quemado permanecía en nuestras fosas nasales. ¿Y usted, comandante, qué sentía en ese momento? Sentía una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio por haber logrado sacar a tantos. Culpa por los que quedaron atrás. Y una profunda, escalofriante sensación de lo desconocido. Sabíamos que esto no era un desastre natural cualquiera. La forma en que la tierra se había abierto, los patrones. Todo indicaba algo más siniestro. Pero no teníamos tiempo para el análisis. La prioridad era llegar a Éxodo 1, establecer un perímetro y prepararnos. La imagen de Veridia desapareciendo, cada vez más pequeña en el horizonte. Era un recordatorio constante de lo que habíamos perdido y lo que estábamos a punto de enfrentar. Prepararse para lo que nadie sabía. No sabíamos qué nos esperaba en la oscuridad. El viaje fue lento, tenso. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido nos ponía en alerta. La noche se cernía sobre nosotros con una oscuridad que nunca antes habíamos experimentado. No había luces de ciudades. Solo el resplandor distante de los incendios. La luna y las estrellas parecían más brillantes, pero también más indiferentes a nuestra agonía, observando nuestro pequeño drama desde la vasta indiferencia del cosmos. Y finalmente llegaron al puesto avanzado Éxodo 1. Sí. Llegamos justo cuando los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Éxodo 1 era un antiguo complejo de minería adaptado, con fortificaciones improvisadas que apenas nos darían una oportunidad. La entrada estaba abarrotada de vehículos, de gente. La atmósfera era de alivio temporal, pero debajo de eso se sentía un miedo primario. El miedo a la noche y a lo que traería consigo. Y esa es la noche en la que nos queremos enfocar. Comandante Vances, después de la devastación, del escape caótico de Veridia,
y de la llegada a Éxodo 1 justo al anochecer. ¿Qué recuerda de esa primera noche? ¿Cuál fue la sensación predominante? El recuerdo más vívido que perdura en su memoria de la primera noche después de la gran caída. La primera noche fue el silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio de la espera. Un silencio tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Un silencio que gritaba que algo indescriptible estaba ahí fuera, observándonos, esperando su momento. Y luego, el sonido. El sonido. ¿A qué se refiere, comandante? No fue un sonido inmediato. No al principio. Fue la ausencia de los sonidos a los que estábamos acostumbrados. No había tráfico. No había música. No había el murmullo constante de la vida urbana. Solo el viento, susurrando entre los restos de lo que fue. Y el latido de nuestros propios corazones, golpeando con fuerza en nuestros oídos. Habíamos logrado llegar a Éxodo 1, un refugio temporal en las montañas, a unos 20 kilómetros de la ciudad en ruinas. Era un antiguo complejo minero, con túneles y cavernas que ofrecían una protección precaria. Rápidamente, mis hombres y yo nos pusimos a trabajar con las unidades de ingeniería y los pocos civiles con experiencia militar, sabiendo que nuestra vida dependía de cada decisión, de cada barricada que levantábamos. ¿Qué tipo de preparativos hicieron? Primero, el perímetro. Éxodo 1 tenía una entrada principal que habíamos fortificado con barricadas improvisadas, vehículos volcados, alambre de púas. Establecimos puestos de observación en los puntos más altos, con visores nocturnos que apenas lograban perforar la oscuridad total. No había iluminación exterior. Todo lo que teníamos era para uso interno o para emergencias críticas. La idea era ser invisibles, no atraer la atención de lo que fuera que había causado la gran caída. La luna esa noche brillaba con una claridad inusual, proyectando sombras largas y distorsionadas que jugaban con nuestra imaginación. Cada arbusto, cada roca, parecía esconder una forma acechante, y cada sombra danzante nos hacía saltar. ¿Y dentro del complejo? Dentro, el caos era diferente. Cientos de civiles, niños, ancianos, heridos. La gente estaba en estado de shock. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban al vacío. Nuestra prioridad era organizar la ayuda médica, distribuir el agua y las raciones limitadas que habíamos conseguido llevar. El doctor Aris, un médico civil que se unió a nosotros, trabajó incansablemente con los pocos paramédicos militares que teníamos. Montaron un hospital de campaña en una de las cavernas más grandes, con vendas improvisadas y medicinas racionadas. Recuerdo a una niña pequeña, no más de 5 años, que se aferraba a un osito de peluche sucio, sus ojos fijos en mí como si yo tuviera todas las respuestas. Y yo no tenía ninguna. Solo podía ofrecerle una sonrisa cansada y la promesa tácita de que haríamos todo lo posible, que lucharíamos por ellos hasta el último aliento. El lado humano de la catástrofe. El lado más desgarrador. Ver a los niños con los ojos grandes y asustados, aferrándose a sus padres o a lo que quedaba de ellos. Tratamos de mantener la calma, de infundir un sentido de propósito. Asignamos tareas a los civiles capaces, desde la preparación de alimentos hasta la limpieza, la vigilancia interna.
Mantener a la gente ocupada era esencial para combatir la desesperación, para evitar que el pánico se extendiera más allá de las paredes de roca. Organizamos turnos para la distribución de mantas, para ayudar a los más débiles. Cada pequeña victoria, cada acto de bondad, era un rayo de luz en la oscuridad abrumadora, una prueba de que la humanidad no se había extinguido por completo. ¿Había alguna forma de comunicación con el exterior? La red de comunicaciones global estaba muerta. Solo teníamos radios de corto alcance que usábamos para coordinar a nuestras propias patrullas y puestos. Intentamos contactar con otros puestos avanzados, con la esperanza de que hubieran sobrevivido más allá de Veridia. Pero solo recibimos estática. Nos sentíamos completamente solos. Una pequeña isla de humanidad en un océano de oscuridad. La torre de comunicaciones del complejo minero había sido dañada en los temblores iniciales. Y aunque nuestros ingenieros trabajaron sin descanso, no pudieron restaurar la conexión de largo alcance. La única información que teníamos era la que traían los pocos vehículos que lograron llegar después de nosotros, y sus historias eran todas de devastación y pérdida. Relatos de ciudades engullidas y de gritos en la noche. ¿Y la amenaza? ¿Cuándo se hizo evidente que no estaban solos? Fue gradual. Una progresión insidiosa. Al principio, los centinelas reportaban ruidos extraños del bosque circundante. Crujidos, susurros, como si algo grande se moviera entre los árboles. Descartamos algunos como animales salvajes, otros como el viento. Pero los reportes se hicieron más frecuentes y los sonidos más cercanos. El capitán Kaelen, quien estaba a cargo de las patrullas perimetrales, comenzó a notar patrones. Su experiencia en reconocimiento le decía que no era fauna local. Había una inteligencia, una metodología en esos movimientos, una intención siniestra que no podíamos ignorar. ¿Patrones? Sí. Los ruidos no eran aleatorios. Parecían moverse en un circuito, rodeando nuestro campamento, como si algo estuviera probando nuestras defensas, evaluando nuestra presencia. La tensión dentro del puesto avanzado era casi insoportable. Los soldados estaban en alerta máxima, sus manos aferradas a sus rifles, sus rostros cubiertos de polvo y sudor. Reflejaban la misma mezcla de agotamiento y determinación. Los civiles, aunque intentábamos protegerlos de la verdad, sentían la misma ansiedad. El miedo es contagioso, y en esa oscuridad se propagaba como un virus. Podías oír los susurros, las oraciones silenciosas, el temblor de las manos, incluso de los más valientes. Una atmósfera de terror latente que nos envolvía a todos. ¿Qué medidas adicionales tomaron? Reforzamos las patrullas, duplicamos los centinelas, establecimos un sistema de turnos estricto, asegurándonos de que nadie estuviera solo en los puestos de observación durante demasiado tiempo. La fatiga era un enemigo tan peligroso como el que acechaba en la oscuridad. Repasamos los protocolos de emergencia, las rutas de evacuación internas, los puntos de reunión. Preparamos explosivos para sellar túneles si fuera necesario. Una medida desesperada para evitar que la amenaza penetrara en el corazón del refugio. Cada hombre, cada mujer con entrenamiento estaba listo. Los fusiles fueron cargados, las bayonetas fijadas. El silencio de la noche solo fue roto por el clic metálico de las armas, el crujido de las botas sobre la grava y el viento frío que soplaba.
desde las montañas. ¿Hubo algún incidente antes del amanecer? Hubo un momento, alrededor de la medianoche, que marcó un antes y un después. Uno de nuestros centinelas, el sargento Reyes, un hombre experimentado y de nervios de acero, reportó haber visto algo. No era un animal, dijo con voz entrecortada por la radio. Era grande y se movía con una velocidad y un propósito antinaturales, a través de la densa niebla que había comenzado a subir por el valle. ¿Pudo describirlo? La descripción fue vaga. La oscuridad era total y el sargento estaba en shock. Solo dijo que era una silueta, una forma grotesca que se movía a 4 patas, pero que se levantaba ocasionalmente, observando con una quietud perturbadora. Y el sonido, el mismo sonido que yo escucharía más tarde. Un chirrido metálico, como garras raspando sobre piedra, seguido de un gruñido gutural que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. Un sonido que te calaba hasta los huesos, que te decía que no estabas en la cima de la cadena alimenticia, que la humanidad ya no era la especie dominante. ¿Y qué hicieron con esa información? Que Ellen y yo fuimos al puesto de Reyes. La tensión era palpable. El sargento estaba pálido, pero insistió en lo que había visto y oído. Sus ojos, grandes y vidriosos, no mentían. Reforzamos esa sección del perímetro de inmediato, moviendo una unidad de asalto a la zona. La incertidumbre era lo peor. Saber que algo estaba ahí fuera, pero no saber exactamente qué, ni cómo atacaría. La noche se hizo aún más larga. Cada minuto una eternidad. Podía sentir el frío en mis dedos, a pesar de los guantes, y el sudor frío que me corría por la espalda. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro del viento era una amenaza potencial, y el peso de la responsabilidad me oprimía el pecho. ¿Cómo manejaron el miedo entre las tropas? El miedo es natural. Es una reacción humana. Pero en una situación así, no puedes permitir que te paralice. Que Ellen y yo nos aseguramos de estar visibles, de hablar con los hombres y mujeres, de darles órdenes claras y concisas. Les recordábamos su entrenamiento, su propósito. Les recordábamos que teníamos a civiles que dependían de nosotros. La camaradería, el sentido de deber. Eso era lo que nos mantenía en pie. Compartíamos una taza de café caliente, una broma sombría, cualquier cosa para romper la tensión y recordarles que no estaban solos. Caminaba entre las líneas, tocando el hombro de un soldado, asintiendo a otro. Pequeños gestos que decían: estamos juntos en esto que no los dejaríamos caer. Se estaban convirtiendo en el ancla de la esperanza. No era esperanza, era determinación. Sabíamos que esto no era solo una noche. Esto era el comienzo de una guerra. Y esa noche, mientras la oscuridad nos envolvía y los ruidos se hacían más insistentes, nos preparamos para el primer choque. La gente dormía, o intentaba hacerlo, en los túneles interiores, ajena a la batalla silenciosa que se libraba en el perímetro. Pero nosotros, los que estábamos en la línea, sabíamos que la paz era solo una ilusión. El frío se intensificaba a medida que la noche avanzaba, y el agotamiento mental era casi tan abrumador como el físico. Pero no podíamos ceder. No cuando el destino de tantos dependía de nuestra vigilia.
de nuestra resistencia. Y ese sonido. ¿Volvió a escucharlo? Sí, justo antes del amanecer, cuando la oscuridad era más profunda y la resistencia de los hombres estaba en su punto más bajo. Un chirrido, esta vez más fuerte, más cercano, como un metal arrastrándose sobre roca, pero con una fuerza que hacía vibrar el suelo. Y luego, el grito. No un grito humano, sino un alarido gutural, antinatural, que heló la sangre en nuestras venas y resonó en la quietud de la noche. Era el sonido del abismo abriéndose, y la primera noche se convirtió en la primera batalla. Comandante Vances, su relato es escalofriante, pero esencial. Hemos hablado de la evacuación caótica de Veridia, de la desesperación y el sacrificio para llegar a Éxodo 1. Y ahora nos ha llevado a los momentos previos al primer contacto, el silencio de la espera, la tensión creciente y ese grito final que presagia el horror. Para la próxima entrega, profundizaremos en esa primera batalla, en la confrontación directa con las criaturas que emergieron de las profundidades. Gracias por este inicio tan poderoso, comandante. Gracias a usted por permitirme compartirlo. Es una historia que debe ser contada. La humanidad debe recordar de dónde viene para saber hacia dónde va. Gracias por escuchar. No te pierdas el próximo capítulo.